Bienvenidos a nuestro podcast Testimonio de Fe. Hoy vamos con un nuevo episodio titulado Los dones y los talentos. Y lo que quiere Dios que hagamos con ellos. Amén. Esperamos que esto sea de bendición para ti, porque sabemos que una palabra de parte de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Amén. Vamos a empezar con una corta oración y vamos a leer un versículo. Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a empezar allí con una corta oración. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, Señor amado, que sea usted dándonos la revelación, colocando en nuestra boca, Señor, las palabras sabias, Señor, que sean de edificación, Señor, para toda aquella persona que lo escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a compartir una palabra que está en el libro de 1 de Pedro 4:10. Amén. 1 de Pedro 4:10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos al inicio de nuestro podcast. Los dones y talentos. Y vamos a empezar diciendo qué son los dones. Entonces, los dones son habilidades especiales dadas por el Espíritu Santo. Amén. A los creyentes, con el propósito de edificar la iglesia y glorificar el nombre de Dios. Amén. Y los talentos son habilidades, capacidades, que son dones naturales, que nacen con nosotros o lo aprendemos en el transcurso de nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida. Y también van con el propósito de glorificar el nombre de Dios para el servicio del Señor. Amén. O sea que los dones básicamente me enseñan a mí que son las habilidades o cualidades que tenemos para el servicio de la iglesia, ¿cierto? Y también para ayudar a aquellas personas que nos rodean en nuestro entorno. Y los talentos, bueno, para mí, esto es un podcast, ¿cierto? Es para compartir. Para mí los talentos vienen siendo las riquezas, ¿ya? Las riquezas que Dios nos ha dado, Dios ha permitido, de acuerdo a lo que vamos a leer ahorita, ¿amén? Entonces, en conclusión, los dones son espirituales. Amén. Y los talentos son habilidades innatas o capacidades que tenemos nosotros. Por ejemplo, muchas personas tienen la habilidad de cantar, de bailar, de hacer manualidades con sus manos, de hacer muchas cosas, las aprende innatamente. Pero los dones son habilidades que nos da el Señor cuando empezamos a seguir los caminos del Señor. Amén. Bueno, yo también tengo un pasaje bíblico que se encuentra en 1 Corintios 12. Amén. Y dice la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que cada persona puede tener o todos estos dones para el servicio de la iglesia, o Dios en su favor y en su gracia puede que le dé un solo don, por ejemplo, el de hablar en lengua, ¿ya? Pero cada uno les da conforme, para mi opinión, conforme al
al testimonio, es decir, conforme a como Dios en su propósito a través de su Espíritu Santo quiere darle a las personas. Amén. Tal vez tú tengas el don de sanidad, el don de hacer milagros. Es algo edificante, ya que hay muchas personas que, digámoslo, en cierta ocasión llegan enfermos a la iglesia o están enfermos allí en sus casas, y por medio de su Espíritu Santo va a la persona, intercede, ora por ella, y Dios puede orar a través de su favor y de su gracia, de su misericordia. Puede usarte a ti o puede usarme a mí como un instrumento útil, porque somos instrumentos delante de Dios, y a través de eso puede la persona recibir sanidad conforme también a tu fe y a mi fe. Amén. Los dones no son para que nosotros nos buscamos, sino para que nosotros sirvamos. Que sirvamos el canal de bendición para servir al prójimo. Eso es un propósito. Los propósitos de los dones son, uno de los propósitos de los dones son edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el libro de 1 Corintios, del 12, de 1 Corintios 12, 7, dice, Sí. pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que cuando el Señor nos entrega los dones, porque Dios hace como quiere, Amén. Él le entrega dones a la persona que Él quiere. Entonces debemos aprovechar ese don, saber administrar ese don, no para que nosotros no lo guardemos, sino para que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios, para que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo, para servir al prójimo. Amén, así es. Vemos también, estamos hablando acerca de los dones, ¿cierto? En Romanos 12 nos habla lo siguiente. En el versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio es servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Es decir, que cada uno de estos dones se ha dado mediante su gracia para el servicio, resaltamos, de las personas. Gloria a Dios. Otro propósito de los dones es unificar y fortalecer a los creyentes. En Efesios 4, del 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el Señor constituyó a profetas, a maestros, a apóstol, profeta, para construir el cuerpo de Cristo. al evangelista. Y a través de estos dones, fortalecer a los creyentes. Claro que sí. Bueno, mira que ahí acerca de lo que acabas de mencionar, ¿cierto? Se encuentra en el libro de Efesios 4, versículo 11 y 12, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. O sea que a través de esto se ayuda a madurar la fe de los creyentes y a mantener la unidad espiritual. Debemos mantener el cuerpo de Cristo unido, no separado. Amén. Bueno, también yo, pues para culminar por mi parte, vemos que en primera de Timoteo 4:14 nos habla la palabra que dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea que esto nos manda a través de su palabra
que no descuidemos nuestro don. Es decir, hay personas que tienen don de servir, don de enseñar, don de orar por los enfermos. No descuidemos esto porque es agradable delante de Dios. Amén. Otro propósito de los dones es servir a los demás con amor. Por más que nosotros intentemos, o sea, a veces es difícil uno relacionarse con una persona, dar amor a la persona, pero lo que manda Dios es servir con amor. O sea que en primer cuadro de Pedro, como yo le había dicho, el versículo 1 de Pedro 4:10, Sí. cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros con buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El servicio es central. Los dones son herramientas para amar y cuidar a los demás. Debemos amar, cuidar a los demás a través de los dones que Él nos ha proporcionado. O sea que podemos decir que los dones son dados por Dios, ¿cierto? Son repartidos según su voluntad y tienen el propósito de beneficiar al cuerpo de Cristo, la iglesia, y también a las personas de nuestro entorno. Amén. Bueno, esto los dones es un tema muy extenso. Claro que sí. Nos quedamos cortos en lo que estamos diciendo, porque nos podemos estudiar muy bien eso es diferente clase de dones. Claro. Entonces, debemos glorificar al Señor a través. Entonces ahora, hablando ya hablamos de los dones, vamos a hablar de los talentos, que también es muy diferente, porque ya hemos dicho que los dones son espirituales, pero los talentos son capacidades que tenemos que notar al Señor. Capacidades innatas o capacidades aprendidas. Amén. Y esto es un podcast también para uno aprender. Y de acuerdo a lo que tú dices, bueno, yo he entendido otra perspectiva acerca del talento, ¿cierto? Es respetable tu opinión, no es para debatir, sino para compartir. Para mí el talento, como te decía, habla acerca de las riquezas. Podemos verlo en Mateo 25, ¿cierto? Del 14 al versículo 30, donde habla parábola de los talentos, dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Amén. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, acá tienes, he ganado otros 2 talentos. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra en versículo 23. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra.
aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembraré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí serás el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esto es una parábola acerca de los talentos, pero en sí me quiero más que todo enfocar en lo que es talento, ¿cierto? De acuerdo pues a investigando y de acuerdo a lo que uno ha visto, hay ciertos teólogos que hablan que el talento viene siendo, por ejemplo, un denario en el salario diario de un trabajador. Un talento de plata equivale a 6.000 días de trabajo, es decir, más de 16 años de salario. Un talento de oro equivale a 33 kilogramos de oro. O sea, para mí habla acerca es del dinero, de la riqueza, o sea, de la forma en que nosotros hacemos estos recursos financieros. A través, claro que sí, obviamente, a través con la ayuda de Dios, que Dios nos dé la sabiduría a través de sus dones, porque es un don de la sabiduría. Por eso hay que pedirle a Dios algo específico, es decir, Dios danos la sabiduría para saber administrar nuestros recursos financieros. Amén. Ya sería esta parte de la intervención por mi parte de acerca del talento. Bueno, Mireya. está claro que en la Biblia el talento era originalmente una unidad de medida o dinero. Se hablaba ya de dinero. Pero Amén. aplicando esa parábola en nuestra vida actualmente, Sí, es los talentos es la capacidad que tenemos nosotros. Son capacidades. Y, y el Señor, ¿qué quiere con sus talentos? Que nosotros los multipliquemos y con esos talentos sirvamos a otras personas. Por ejemplo, en el ámbito cristiano, un talento puede ser una forma específica de lo que Dios nos llama a servir, ¿no? Tenemos talento para consolar, tenemos talento para acompañar a los que sufren, tenemos talento para comunicarnos con las personas, para evangelizar, para enseñar, tenemos habilidades con nuestras manos y con eso también Dios quiere que edifiquemos o que ayudemos a los necesitados. Entonces los talentos son regalos de Dios, son regalos para servir al prójimo, son para glorificar el nombre de Dios y no son para que nosotros nos los guardemos, sino para que nosotros lo saquemos a flote. Y también hay propósito con los talentos, y así como los dones, también, así como hay propósito con los dones, hay propósito con los talentos. El propósito de los dones es espiritual y el propósito de los talentos es usarlo para servir como profesionales. Por ejemplo, un profesional se especializa en algo, por ejemplo, un comunicador social que tiene talento para la habilidad, para hablar al público, para hacer obras sociales, y que esa persona, así como trabaja en lo secular, sea cristiano y sirva en una iglesia. Ese talento que tiene, ese talento que tiene para comunicarse, para hablar con las personas, lo puede usar también en la iglesia para evangelizar, para predicar. Entonces, tiene la forma espontánea que tiene para hablar al público. Entonces, eso se convierte en un don para el servicio de las personas. Amén. Bueno, gracias a ti, amado amigo, por acompañarnos, por escucharnos. Este es un
episodio más de Testimonios de Fe. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida, de gran edificación y, ¿por qué no?, orar por aquella persona que está viendo por primera vez este video, este mensaje. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, te invito a que repitas esta oración. Señor Jesús, en esta mañana, tarde o en el día que te encuentres escuchando y viendo este video, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte, escribe mi nombre en el libro de la vida. Trae a mí, Señor, gozo, paz, alegría, salud. En el nombre de Jesús, por tu llaga nosotros hemos sido sanados, curados. Amén. Amén. Si esta palabra fue de bendición para edificación de tu vida, compártela, síguenos y seguimos. Nos vemos en el próximo podcast. Dale me gusta y un comentario, por favor. Bendiciones.